Buenas noches, espectadores de M95 Televisión. Estamos hoy con ustedes para abordar temas de la actualidad política de Marbella y San Pedro Alcántara. Contamos hoy con José Bernal, que como saben es parlamentario andaluz. Buenas noches. Buenas noches, Sonia. Portavoz del Grupo Municipal Socialista y secretario general del PSOE de Marbella. Y vamos a comenzar hablando de un asunto que ha salido esta semana a la luz y que tiene que ver con el defensor del pueblo, porque ha admitido a trámite una queja del Grupo Socialista en relación a la falta de información, a que a ustedes no les ha aportado el Ayuntamiento todavía el estudio que realizó Pricewaterhouse, ¿no? Bueno, es un informe bastante duro del defensor del pueblo andaluz a raíz de una denuncia que nosotros le trasladamos, y era ese informe de Pricewaterhouse de una recalificación de puestos de trabajo de los trabajadores del Ayuntamiento de Marbella, un estudio minucioso, tal como había trasladado la alcaldesa de Marbella, que se hacía de la plantilla de los trabajadores del Ayuntamiento y que costó de las arcas municipales casi 300.000 euros. Nosotros desde la oposición solicitamos ese estudio, solicitamos también el informe por dos cuestiones básicas. La primera de ellas porque queremos esa información, necesitamos las conclusiones de ese estudio porque entendíamos que iba a arrojar luz sobre la organización interna del Ayuntamiento y sobre muchas dudas que tenemos planteadas, dudas por ejemplo en cuanto a el número de cargos de confianza que existen en el Ayuntamiento de Marbella y que lo desconocemos, dudas en cuanto a cuáles son los puestos de trabajo que se han dado en las empresas públicas municipales sin haber pasado por ningún tipo de concurso, o sea, dudas ciertas que nosotros entendíamos, así como el control de los propios trabajadores que se reflejaban en ese informe. Pero además, añadido a ello, nosotros necesitamos el informe, queremos el informe, solicitamos el informe porque lo ha pagado de las arcas del Ayuntamiento de Marbella. Y como oposición que somos y representantes municipales que somos, nosotros debemos de tener derecho a acceso a esa documentación. Una documentación que no se nos ha prestado en ningún momento, no se nos ha trasladado, no se nos ha dado. Nosotros llevamos el procedimiento oportuno para solicitarla. Inicialmente lo llevamos al registro de entrada, posteriormente lo solicitamos en pleno, en las comisiones informativas, lo solicitamos vía secretario con una solicitud firmada por todos los miembros de la oposición del Ayuntamiento de Marbella y hemos tenido la negativa constante del Ayuntamiento de Marbella, en este caso de la alcaldesa de Marbella, a darnos esa información. El siguiente paso ya era el defensor del ciudadano en el municipio, luego el defensor de Andalucía y el defensor del pueblo andaluz pues ha elaborado un informe demoledor donde manifiesta claramente que nosotros decimos, en este caso tenemos la veracidad en cuanto a la manifestación, que el Ayuntamiento ha incumplido con su obligación de darnos esa documentación que es de derecho, y entonces dice el defensor del pueblo andaluz que va a ejecutar los trámites oportunos para que esa información se nos llegue, y si no llega, porque nuevamente lo ha negado el Ayuntamiento de Marbella, la alcaldesa de Marbella, esa información que costó 300.000 euros de las arcas y del dinero de todos los marbelleros y sanpedreños, pues llevará el procedimiento judicial de los tribunales. Y en eso estamos. Nosotros le vamos a dar un poco de tiempo más al equipo de gobierno, a ver si ahora con este tirón de oreja del defensor del pueblo de Andalucía nos da la documentación que hemos pagado todos, y si no nos da esa documentación, pues ya estamos con la carga moral y documental, como una institución como el pueblo defensor del pueblo de Andalucía, para ir a los tribunales y que ya sea un juez quien le tenga que solicitar al Ayuntamiento lo que es de derecho para nosotros, y puede optar, en primer lugar, el conocimiento de esa información y en segundo lugar, poder acceder a una información que hemos pagado todos los ciudadanos y que ha costado más de casi 300.000 euros, ¿no? Pero este asunto, el asunto del Pricewaterhouse, no es la única cuestión por la que se le acusa al Ayuntamiento de falta de transparencia, ¿no? Últimamente también se han conocido pues, otros asuntos que tienen que ver pues, con las lindes de Benavís, por ejemplo. Bueno, ese vuelve en boga. Ahora nos enteramos que después de aquella polémica, ¿recuerdas? Fueron hace 4 o 5 años, esa polémica de las lindes de Benavís, donde la alcaldesa de Marbella firma un acuerdo con el alcalde de Benavís, por lo cual
300.000 metros cuadrados del término municipal de Marbella pasa a formar parte del término municipal de Benaví, algo al que nos opusimos, como no podría ser de otra forma. El Partido Socialista no entendíamos que cuando se va a establecer unas lindes definitivas entre Marbella y Benaví se le termine cediendo 300.000 metros cuadrados de nuestro término municipal de Benaví. Bueno, aquello que se hizo de forma acelerada, incluso con falta de documentación, de manera apresurada, que generó mucha polémica en su momento, hemos descubierto 4 años después que aún no se ha concluido. Y no se ha concluido porque el propio Ayuntamiento de Marbella no ha entregado la documentación pertinente en cuanto a ese procedimiento. No lo entendemos. ¿Por qué corrieron tanto en aquel entonces y luego a lo largo de 4 años la Junta de Andalucía denuncia que el Ayuntamiento no ha tenido ningún tipo de interés en entregar la documentación para concluir ese proceso de las lindes? ¿Pero qué es lo que hemos descubierto? Pues hemos descubierto que de los 300.000 metros cuadrados que pasan del término municipal de Marbella al término municipal de Benaví, una gran parte de ese terreno es terreno propiedad de familiares de la alcaldesa de Marbella, y también es terreno propiedad de algunas sociedades de la propia alcaldesa de Marbella. Y además hemos descubierto, y es lo que ha saltado en los medios de comunicación nacional, y es que parece ser que algunos medios provinciales pues tienen prohibido el publicar estas cuestiones, es que, fíjate el dato es aterrador en cuanto a transparencias políticas. En los planes generales de Marbella y Benaví, en esa cuestión de los linderos, hay 120.000 metros cuadrados, que no es moco de pavo, pertenecientes a familiares directos de la alcaldesa de Marbella, que pasan de ser no urbanizables a ser urbanizables en este cambio de linde y en llevarse a cabo el procedimiento de urbanización, bien en el Plan General de Marbella o en el Plan General de Benaví, ¿no? Con lo cual nos encontramos una vez más una situación opaca, con intereses millonarios relacionados directamente con sociedades o bien de la alcaldesa de Marbella o de familiares de la alcaldesa de Marbella o del marido de la alcaldesa de Marbella, es una cuestión involucrado directamente con el Ayuntamiento de Marbella, como es ese acuerdo de modificación de las lindes. Y es que esto es una barbaridad, esto es un escándalo tremendo que ahora está cobrando fuerza, y que a mí no me cabe duda alguna que en los próximos días vamos a tener un caso Luxemburgo 2, porque estamos hablando de 120.000 metros cuadrados que pasan de ser no urbanizable a ser urbanizable. Cualquiera que no estés viendo sabe lo que cuesta un metro cuadrado de no urbanizable y cómo puede multiplicarse su valor de ese metro cuadrado a ser urbanizable. Pues en esos terrenos es donde está esa propiedad de 5 millones de euros, del cual 50% pertenece a la alcaldesa, de la sociedad de la vivienda que no estaba declarada dentro de la declaración de bienes de la alcaldesa de Marbella. Ahí nos encontramos, parece que es el triángulo de las Bermudas de los tejemanejes de la alcaldesa de Marbella, de las operaciones fiscales en paraísos fiscales, financieros, como el de Luxemburgo, de esas sociedades que declaran que vale 90.000 euros pero tiene un patrimonio de más de 5 millones de euros, del patrimonio que no se declara en la declaración de bienes que presenta la alcaldesa, y de esas sociedades que se terminan comprando propiedades a sociedades que se pierden la huella por Gibraltar. Ese es el triángulo de las Bermudas de muchas cuestiones que poco a poco van saliendo a la luz y que la alcaldesa de Marbella se niega a explicar. Al margen de este informe del Defensor del Pueblo denunciando la opacidad del Ayuntamiento de Marbella, tenemos otro de la Cámara de Cuentas, ¿no?, que también se ha conocido últimamente y que, bueno, viene a decir que se han detectado irregularidades contables en los años 2010 y 2011, y también acusa al Ayuntamiento pues de falta de transparencia, ¿no?, de no haberles dado una documentación que les habían requerido. Claro, esto ya son organizaciones, ya no es el Partido Socialista el que denuncia. Ya es la Cámara de Cuentas, que es una organización independiente, que es una organización que es la que se encarga de llevar a cabo el control de los números de los ayuntamientos y de otro tipo de instituciones. Y la Cámara de Cuentas dice que en la fiscalización del año 2010 y 2011 de las cuentas del Ayuntamiento de Marbella
detectan irregularidades. Y esto es grave, esto es muy grave, porque claro, te está diciendo el organismo que tiene que velar por las garantías económicas de los ayuntamientos, te está diciendo, como tú bien has explicado, que ha habido irregularidades contables con el dinero del Ayuntamiento de Marbella. Esto ya lo denunció el Partido Socialista. Nosotros, si recuerda Sonia, denunciamos que en el año 2010 y 2011 hubo irregularidades importantes en las cuentas del Ayuntamiento de Marbella. Fíjate que solamente en el año 2011 el Ayuntamiento de Marbella generó un agujero de 19 millones de euros, que al final resultó ser, y estos son datos del interventor, no son nuestros, un agujero de casi 21 millones de euros. En un año, un agujero de casi 21 millones de euros. No se justificó dónde se había gastado ese dinero, dónde se había perdido ese dinero, por qué se había generado un agujero que al año siguiente se tuvo que pagar, además con una subida brutal de impuestos, y sometido a privatizaciones en el sector público de la propia ciudad de Marbella y San Pedro de Alcántara. Eso nosotros lo denunciamos, y lo denunciamos hasta tal punto que lo llevé yo personalmente al Parlamento de Andalucía, y donde pedimos una fiscalización integral del Ayuntamiento de Marbella para esos años. Y el Partido Popular se posicionó rotundamente en contra. Rotundamente en contra. No quería que se llevara a cabo una fiscalización. Esto es un dato. La Cámara de Cuentas ha detectado irregularidades contables en el Ayuntamiento de Marbella en el año 2010 y 2011, algunas de ellas muy graves, pero lo ha detectado solamente desde los datos de macroeconomía del Ayuntamiento, desde los grandes datos, de los números enteros que el Ayuntamiento de Marbella ha enviado a la Cámara de Cuentas. No que la Cámara de Cuentas haya fiscalizado el Ayuntamiento de Marbella, eso es lo que nosotros pedíamos. Pues si, para que nos hagamos la idea, el Ayuntamiento de Marbella envía unos números, que son los números globales, y con esos números globales que envía el propio Ayuntamiento de Marbella a la Cámara de Cuentas, la Cámara de Cuentas ya detecta ahí irregularidades, ¿qué no habla detrás? O sea, ¿qué no habla debajo de las alfombras? ¿Qué no habla en las cuentas verdaderas de ese ayuntamiento en unos años caóticos, que recordamos que coincidían con elecciones municipales y donde se llevaron a cabo algunas acciones que veremos si en el tiempo, cuando haya la posibilidad de poder fiscalizar esos años y cuando tengamos la posibilidad de ver lo que ocurrió ahí, no van a terminar los juzgados, ¿no? Lo cual además nosotros creemos que puede ser así, porque ya en su momento pedimos la fiscalización, el PP la impidió aquí, la impidió en Sevilla. Fíjate un dato, cuando en el Parlamento de Andalucía se pide la fiscalización de un ayuntamiento, generalmente siempre se aprueba por unanimidad, y el primer interesado en que se fiscalice es el propio ayuntamiento, para demostrar que es un ayuntamiento que hace las cosas bien. Bueno, pues en este caso el Ayuntamiento de Marbella lo impidió, pero el propio Partido Popular en Sevilla, en el Parlamento en Andalucía, impidió la fiscalización del Ayuntamiento de Marbella. Pero sin embargo permitió la fiscalización de otros ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. Es decir, hasta su propio partido en Sevilla sabía que no interesaba que se vieran las cuentas del Ayuntamiento de Marbella de esos años, porque ya sabía lo que podía salir. Fíjate que con datos someros, con datos globales, la propia Cámara de Cuentas ha detectado irregularidades. Lo vuelvo a repetir, que no habla en esa documentación que no ha podido fiscalizar la Cámara de Cuentas y que lo denuncia, tú lo has dicho muy bien, denuncia falta de transparencia, ha pedido documentación que el Ayuntamiento se niega a enviar. ¿Por qué se niega a enviar? Porque no quiere que sepa cómo se han hecho aquí los números, dónde haría parar el dinero y cómo se han llevado a cabo las contrataciones en el Ayuntamiento de Marbella, porque eso daría para muchos capítulos. Bueno, según la alcaldesa es que pesaba mucho. Sí, bueno, eso es que nos tratan como estúpidos, y yo lo que le voy a pedir a la señora Muñoz y al Partido Popular, que sean respetuosos con los ciudadanos, pero que no nos traten como tontos. Yo entiendo que nos estén engañando constantemente con la compra de los medios de comunicación o con la venta continuada de esas obras que llevan 8 años haciéndose y parece que van a terminar todas para el 2015. Yo entiendo que nos engañes con un cartel que ponga empresa local, pero donde no hay ni un solo trabajador de Marbella ni de San Pedro, pero que nos diga que no ha entregado la documentación en la Cámara de Cuentas, porque es que el documento pesa mucho para enviarlo por internet. Nos están tratando como absolutos estúpidos, y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Usted no ha mandado la documentación porque no la ha querido mandar, y no la ha querido mandar porque no quiere que le fiscalice la Cámara de Cuentas, porque si la Cámara de Cuentas analiza esa documentación, pues puede arrojar serias dudas sobre la
gestión que se está llevando a cabo en el Ayuntamiento de Marbella. Y aún sin mandarle esa documentación, con la poca documentación que ha mandado, ya la Cámara de Cuentas ha dicho que en el año 2010 y 2011 pues son los que ha analizado, ya veremos los siguientes años, se han llevado a cabo irregularidades, y muchas de estas irregularidades veremos dónde terminan, ¿no? Continuamos con las comisiones informativas que se han celebrado también esta semana, a final de semana, mañana precisamente habrá pleno, pero bueno, las comisiones ya se han celebrado con carácter extraordinario por la Semana Santa, se celebraron el lunes y bueno, ya ha habido algunas posiciones del equipo de gobierno, entre ellas pues un voto en contra a instar a que se rebaje el IVA de las peluquerías y también de las clínicas veterinarias, ¿no es así? Sí, bueno, nosotros hay dos vías para poder minimizar la crisis. Nadie tiene una varita mágica para salir de la crisis, pero sí, hombre, para que la crisis sea lo más suave posible y sobre todo para que donde más repercuta la crisis no sea entre los que menos tienen y los que peor lo están pasando y los que al fin y al cabo son los que generan economía. Entonces, en materia de autónomos y de esos pequeños empresarios, que es donde además el Partido Popular está haciendo una política de hostigamiento y sobre los que está recayendo la mayoría de los impuestos, nosotros del Partido Socialista hemos pedido clemencia, y clemencia en tanto en cuanto tenga el Gobierno disposición de echar una mano, pero que no sea al pescuezo, como se suele decir. Nosotros, el Pleno del Ayuntamiento, hemos pedido que el Ayuntamiento de Marbella, en pleno, solicite la rebaja del IVA a determinados productos y a determinados comercios del municipio que son importantes para el municipio. Y no lo pedimos a tuntún, lo hemos pedido porque yo me he reunido con sus representantes. Yo me he reunido en Sevilla con los representantes de los peluqueros de los centros de belleza. Voy a dar datos para Marbella y para San Pedro. Entre Marbella y San Pedro hay casi 190 peluquerías y centros de belleza. Bueno, en el último año, estamos hablando de 12 meses, estos son los datos que no le interesa al Ayuntamiento de Marbella mostrar. En el último año se han cerrado más de 60 peluquerías y centros de belleza entre Marbella y San Pedro de Alcántara. Eso quiere decir como mínimo que más de 60 trabajadores han ido a la calle. Son muchos más porque había empresitas que tenían más de un trabajador aparte del propio autónomo. Y además aquellos que dependen indirectamente de estos negocios. Bueno, esto es motivado, por ejemplo, de un IVA brutal, que se ha multiplicado por 3, que pasa del 8 al 21%, que hace que suba el precio de los productos, que hace que suba, en este caso, claro, la carga fiscal sobre las peluquerías y los centros de belleza, que a su vez hay cada vez un menor poder adquisitivo y la gente no se puede permitir ir a la peluquería de la frecuencia que quisiera ir y a los centros de belleza con la frecuencia que quisiera ir. Bueno, pues nosotros trasladamos al Pleno del Ayuntamiento lo mismo que trasladamos en Sevilla, en el Parlamento, que ese IVA se reduzca al 8%, del 21 al 8%, porque es que se estaba pagando hasta hace 2 años el 8%, y porque entendemos que todo lo que esté relacionado con la higiene tiene que tener un IVA reducido, como ha sido siempre en este país. Bueno, pues el Partido Popular lo ha votado en contra. Lo ha votado en contra y lo ha rechazado. Y lo rechaza. Y lo rechazan en Marbella, dándole la espalda, por lo pronto, a esos 60 autónomos y pequeños empresarios que han tenido que cerrar sus negocios. Y eso es un drama en una casa, porque muchos de ellos han cerrado un negocio y van a tener que seguir pagando la hipoteca o el préstamo que tuvieron que asumir para sacar ese negocio adelante. Y muchos de ellos, una gran parte de trabajadores que están en el paro. Pero ocurre exactamente igual con las clínicas veterinarias. Yo me reuní también con el Colegio de Veterinarios y me trasladaron que tenían una preocupación importante. En Marbella han cerrado algunas clínicas veterinarias, sobre todo porque hay una carga también con el IVA de animales domésticos, que es de lo que principalmente funcionan los veterinarios en Marbella y en San Pedro de Alcántara, de animales domésticos. Hay un 30% menos de visitas de animales domésticos a las clínicas veterinarias. Y eso no solamente afecta en el empleo, sino lo que es más importante, afecta en la seguridad higiénica de las personas, de la ciudadanía en Marbella y en San Pedro de Alcántara. Animales de compañía, que de ahí viene su nombre, terminan acompañando, por ejemplo, a personas mayores, con una pensión muy bajita y que no se pueden permitir llevar a cabo el tratamiento que algunos de estos animales requieren por el alto precio. Y al final hace que ese animal
degenere en una enfermedad que tenga, pero además que sea un foco de contagio para las mismas personas que la acompañan. Y lo mismo ocurre en el caso de enfermedades contagiosas y del número de animales callejeros que aumentan, ya que se imposibilita también por el alto precio la posibilidad de evitar por métodos químicos la reproducción de estos animales, ¿no? Y lo mismo ocurre también en los casos de incineración de animales. Es un alto precio, con lo cual no se paga, se buscan alternativas y la alternativa genera también focos de infección, como puede ser enterrar un animal en el campo, etcétera. Estas son cuestiones que nos traslada el Colegio Veterinario. ¿Qué pide el Colegio Veterinario? Cuidado, que lo están pidiendo los propios profesionales, que se baje el IVA para ellos cobrar menos, porque sabe que es perentorio, que es necesario una rebaja para que esos animales sean tratados y también para evitar el intrusismo que está entrando en esta materia. ¿Qué hace el Partido Popular? Lo vota en contra y sigue planteando el 21% del IVA. Pero también nosotros hemos llevado al Pleno del Ayuntamiento, porque entendemos que Marbella es la ciudad capital y el hito más importante de la identidad turística de Andalucía, el que se rebaje el IVA turístico del 10 al 8%. El Partido Popular y la señora Muñoz solicitaban hasta hace poco un IVA turístico del 4%, súper reducido. ¿Qué es lo que hace el Partido Popular? No solamente lo baja al 4%, sino que encima lo sube un 25%, pasa del 8 al 10. Ese es el IVA turístico directo. El indirecto, es decir, las actividades complementarias al turismo, gimnasio, piscina, campo de golf, actividades lúdicas, lo suben del 8 al 21%. ¿Eso qué es lo que produce? Que suban los precios. Si suben los precios, nosotros ya no tenemos la misma capacidad de competitividad con otros destinos e influye directamente en el turismo. ¿Qué hacen determinados empresarios? Asumen el IVA, asumen el costo del IVA, pero claro, cuando tú asumes el costo del IVA, lo tienes que asumir con respecto a otros costos que tienes tú, generalmente sobre el empleo, con lo cual los trabajadores o cobran menos o se contratan menos trabajadores para poder asumir ese costo de IVA y seguir siendo competitivo. Nosotros solicitamos que el Ayuntamiento de Marbella pidiera al Gobierno de España la rebaja del IVA en materia turística y nos encontramos también con el no rotundo del Partido Popular. Y estamos hablando de medidas que ha aprobado el Partido Popular en el Gobierno de España. No estamos hablando de cuestiones de atrás, de esto lo tenía que haber hecho el Partido Socialista en aquel momento y ahora que está en la oposición lo pide. No, no. Estamos hablando de subidas que no tenían que haber llevado a cabo, que están cargando impositivamente a los trabajadores, que hay familias que no pueden salir adelante porque a esta subida bruta del IVA se le acompañan las subidas que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Marbella y que yo cada vez que tengo la oportunidad se lo traslado a la alcaldesa o a sus representantes, porque ella ni siquiera viene a las comisiones porque no quiere dar la cara por determinados asuntos personales suyos. Le decimos que no se puede seguir pagando lo que se paga de IBI, que el año que viene vuelva a subir el IBI, que no se puede pagar las licencias de apertura más caro de toda Andalucía cuando alguien quiere abrir un negocio en Marbella, no cuando alguien quiere especular con los negocios en Marbella, sino cuando alguien se hace autónomo y quiere sacar adelante un negocio y está generando su propio puesto de trabajo, pero puede generar otro puesto de trabajo y estimular la economía. No se le puede, en primer lugar, tener una de las licencias de apertura más caras de Andalucía y además un proceso para poder obtener la licencia de apertura que más tiempo pasa en toda Andalucía. Y no se puede tener el agua más cara de toda la provincia de Málaga, ni se puede estar pagando un saneamiento altísimo para que salga beneficiado determinadas calles, además calles relacionadas con viviendas, permíteme que lo diga, de alto poder adquisitivo, y como hoy que he estado dando una vuelta por la Divina Pastora, por Santa Marta, por la Plaza Toro, tengamos un saneamiento inexistente y un alcantarillado obturado que no permite que pueda tragar el agua cada vez que llueva, porque no existen tuberías de pluviales, pero que además ha llevado, como hemos visto esta mañana, nos han denunciado algunos vecinos, que se hayan levantado las raíces de los árboles con
una lluvia de unos pocos metros cuadrados como cayeron ayer, que se haya levantado el asfalto también motivado por ello, y que haya en algunos momentos barrizado plazas y parques donde los niños juegan, ¿no? Es decir, no se puede pagar impuestos tan caros que están agobiando a las familias y que además no están ejecutándose esos impuestos en las necesidades y en los servicios de la gente sobre la que está recayendo principalmente esa presión fiscal del Ayuntamiento de Marbella. O sea, son muchas cosas las que llevamos a las últimas comisiones, todas rechazadas por el Partido Popular y en la línea de las que siempre presenta el Partido Socialista: generación de empleo, estimulación de la economía, bajada y eficiencia en el pago de impuestos, es decir, el que menos tenga que menos pague y el que más tenga que más pague, y que se persiguen a aquellos que tienen mucho y evitan pagar impuestos, como por ejemplo la propia alcaldesa de Marbella, que los paga en Benaví, no los paga en Marbella. Esto es ridículo, pero es así. Y por supuesto, como no podría ser de otra forma, atención a aquellos que peor lo están pasando, ¿no? Más empleo y menos impuestos, porque además si hay menos impuestos, esto es la pescadilla que se come en la cola. Seguramente habrá ciudadanos que se atreven al autoempleo, a salir adelante, a montar empresas, a ser autónomos, a montar comercios, a entrar en la circulación económica, saldrá gente del paro, se activará la economía. Pero parece ser que el planteamiento desde el ayuntamiento es otro muy diferente, que además, con su decisión, lo que está haciendo es destruir empleo y destruir imagen turística, como otras cuestiones que también llevamos a la comisión informativa y que nos votó en contra el Partido Popular. Queríamos hablar también de esto, bueno, de dos cuestiones que también han recibido ese voto en contra y que son, bueno, pues la propuesta que ustedes llevaban en relación a buscar una parada en el centro de Marbella para los coches de caballos y una propuesta relativa al aeropuerto de Málaga Costa del Sol para convertirlo en aeropuerto hub, que usted nos explicará qué significa exactamente. Sí, bueno, aquí comenzamos por lo del aeropuerto. Una vez más, el Partido Popular, y en este caso la alcaldesa de Marbella, rechaza una propuesta que la lleva el Partido Socialista, pero que no nace del Partido Socialista. Nace de los colectivos del mundo turístico de la Costa del Sol. Todos los colectivos de la Costa del Sol relacionados con el turismo, las empresas, las asociaciones de hosteleros, la asociación también de hoteles de la Costa del Sol, asociación de empresarios, los sindicatos, plantean que en ese plan estratégico que va a comenzar a elaborar el Ministerio de Fomento, el aeropuerto de Málaga se ha concebido como un aeropuerto hub a largo plazo, ¿vale? Lo explico. ¿Qué quiere decir un aeropuerto hub? Un aeropuerto hub es un aeropuerto de tránsito. Un aeropuerto de tránsito quiere decir que es el aeropuerto donde se llevará a cabo la conexión de un viaje que viene desde un continente para ir a otro continente. Por ejemplo, en Málaga tenemos en determinados meses un vuelo de conexión con Nueva York-Málaga. Habría la posibilidad de, si alguien que está en Nueva York quiere ir a El Cairo, tenga la posibilidad, si alguien de Estados Unidos quiere visitar Egipto, pasar la noche en el aeropuerto de Málaga. Nueva York, Málaga, Egipto. Eso quiere decir que es un aeropuerto hub, es un aeropuerto de tránsito, que hasta el momento no lo es. Y que tiene la posibilidad principalmente de ser el aeropuerto de tránsito de los continentes europeo y americano con el norte de África. Eso genera, en primer lugar, pernoctaciones, que son noches de hoteles en la Costa del Sol. No olvidemos que el aeropuerto de Málaga, que seguimos llamando el aeropuerto de Málaga, se llama Aeropuerto Pablo Picasso Costa del Sol, porque además fue una solicitud que hicieron también el mundo del turismo. Y además en el gobierno del Partido Socialista se le cambió el nombre del aeropuerto, por lo cual se llama Aeropuerto Costa del Sol. Y serían pernoctaciones de los cuales Marbella, que es quien más hoteles tiene por metros cuadrados y además quien más hoteles de 5 estrellas o quien más estrellas tiene de todos los municipios de la Costa del Sol, sería quien más se beneficiara de ese aeropuerto de tránsito. Claro, quien viaja de Canadá o de Estados Unidos para visitar Túnez
o para visitar Turquía o para visitar Egipto, es gente de alto poder adquisitivo que va a demandar hoteles de estrellas, de los cuales en Marbella tenemos. Bien, eso ya genera beneficio por pernoctaciones y también genera beneficio por puestos de trabajo, que es lo que nosotros también perseguimos en todo esto. Genera beneficio por puestos de trabajo. ¿Qué es lo que ocurre con ello? Que nosotros planteamos que igual que el Ministerio de Fomento va a establecer como aeropuerto de tránsito, aeropuerto de nudo, aeropuerto hub, como se llama, el de Barcelona, el de Madrid y el de Mallorca, que también lo pida para el aeropuerto de Málaga. Bueno, pues nos encontramos que la alcaldesa de Marbella, representante del Partido Popular, en lugar de apoyar esta propuesta que viene de los colectivos turísticos, lo vota en contra y no quiere apoyarla. O sea, no quiere apoyar algo para la Costa del Sol y principalmente para Marbella, que va a generar dinero, empleo, proyección internacional en cuanto a la imagen y sobre todo revitalizar la planta hostelera de Marbella, ¿no? Y eso entenderemos que nosotros no lo vamos a compartir. Y el otro asunto es de los coches de a caballo. Yo con esto termino, y es porque aquí hay dos cuestiones que yo quiero aclarar. La primera de ellas es que los coches de caballo es una oferta turística, es un activo más de la oferta que nosotros tenemos de Marbella, porque están principalmente en Marbella. Y lo tienen las principales capitales turísticas de Andalucía. Lo tiene Granada, lo tiene Sevilla, lo tiene Córdoba, y como no podría ser de otra forma, está en los lugares representativos de estas ciudades. Y en Marbella estaban en la zona del Escort y en la zona del casco antiguo, en la Alameda. Cuando se hace la obra de Miguel Cano, la alcaldesa de Marbella y el equipo de gobierno del Partido Popular promete que cuando termine la obra de Miguel Cano se le habilitará un espacio próximo para coches de caballo. No todo, solamente para algunos que irían en rotación, porque además es necesario tener esa oferta ahí, y que hay que pensar que hay 19 familias detrás de los coches de caballo. Bueno, donde digo Diego, y nuevamente la alcaldesa de Marbella miente. Estas familias durante 6 meses se trasladan, ya se ha arreglado la calle Miguel Cano, calle por cierto que nosotros solicitamos que se llamara Adolfo Suárez, y el Partido Popular ha votado en contra, no quiere que Marbella tenga una calle que se llame Adolfo Suárez, digo porque después se pegan muchos golpes en el pecho hablando de transición y votan en contra de que se le ponga ese nombre, ¿no? Lo ha tenido que pedir el Partido Socialista y lo ha votado en contra el Partido Popular. Pues nosotros hemos solicitado lo que prometieron, ni más ni menos, a este colectivo, que le iban a habilitar una parada, y nuevamente ha votado en contra el Partido Popular, sin tener en cuenta que hay 19 familias que dependen de ello, directamente e indirectamente también, otras tantas familias, y sobre todo dando demostración que la palabra de la alcaldesa de Marbella y del Partido Popular no vale absolutamente nada, porque generalmente no se suele cumplir, y cuando lo utilizan es para engañar y para mentir, como en este caso. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, señor Bernal. Pues nada, muchas gracias a ustedes y a vuestra disposición siempre. Nos veremos seguramente en futuras ediciones. A ustedes ya saben, les vemos aquí los jueves por la noche a las 10, los viernes a las 3 de la tarde y los domingos a las 9 de la noche. Muchas gracias por su atención.